que nos siguen, sean bienvenidos una vez más a la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. Buenos días a todos ustedes que hacen posible esta transmisión, a Raúl, que desde los estudios nos apoya, y muy importante a todas las personas que nos siguen en diferentes lugares. Hoy un día también, el 8º día sin fallecidos en nuestro país como consecuencia de esta enfermedad. De todas formas, en nuestros hospitales permanecen ingresados 134 pacientes, en vigilancia 18, sospechosos 61 y confirmados 55. En la atención primaria de salud se vigilan por nuestros especialistas 160 personas. En el día de ayer se procesaron 2.446 muestras en los diferentes laboratorios de biología molecular de nuestro país, los del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, 1.426, el del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Santiago de Cuba, 281, el de Villa Clara, 272, el de La Habana, 188, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, 80, y el Laboratorio de la Defensa Civil de nuestro país, 199. Como resultado del análisis de estas 183.143 muestras que se estudiaron ayer, pues resultaron positivas 3 muestras. Eso da un acumulado de 183.143 muestras analizadas y 2.372, o sea, el 1,3% han resultado positivas. O sea, se han diagnosticado en nuestro país 2.372 personas con el virus SARS-CoV-2 y con la COVID-19. De los casos confirmados en el día de ayer, y como ha ocurrido en los últimos días, todos son cubanos, los 3 fueron contactos o son contactos de casos confirmados, y ya de esta forma se acumulan en nuestro país 2.059 casos que han sido contactos de casos confirmados previamente. O sea, el 88,3% de todos los casos diagnosticados en nuestro país tienen como antecedente, tienen como fuente de infección el haber estado en contacto con un caso confirmado anteriormente. No se logra precisar la fuente de infección en un acumulado de 108, o sea, el 4,6%, ninguno de los 3 diagnosticados ayer, y se mantienen con fuente de infección en el extranjero 163 personas de las diagnosticadas en Cuba, el 7% de la pandemia. Los 3 son del sexo masculino, y ya en el acumulado el 50,7% pues son del sexo masculino, discretamente superior al sexo femenino, que es el 49,3%, con 1.170 personas del sexo femenino que han sido diagnosticadas con la COVID. 2 de los casos diagnosticados ayer son asintomáticos, y ya desde que comenzó la pandemia se acumulan 1.287 casos, el 54,2% de todos los diagnosticados que en el momento de la infección del diagnóstico se encontraban totalmente asintomáticos. Muy importante, porque son personas que no tienen manifestaciones. Si no se realizaran estudios, por los estudios poblacionales que se están haciendo, porque constituyan grupos de riesgo, porque sea un contacto de casos ya confirmados, o por otra de las causas que hacen que se estudien, infecciones respiratorias agudas y demás, pues no se hubieran diagnosticado
y seguirían transmitiendo la enfermedad en la comunidad. Si analizamos el comportamiento de los casos asintomáticos en los últimos 15 días, pues se incrementa a un 60,7% de todos los diagnosticados que no tenían síntomas en el momento del diagnóstico. Ayer se diagnosticaron 2 menores de 20 años, de los 3 son 2 menores de 20 años, son 2 niños de 4 años y 11 años, de aquí de La Habana, contactos, los 2 de casos confirmados, y se diagnosticó una persona en el grupo de 40 a 50 años de edad. Los 3 casos diagnosticados ayer pertenecen a la provincia de La Habana, a 2 municipios de la provincia de La Habana, y con eso, pues La Habana se mantiene con la tasa más elevada de nuestro país, aunque disminuye con respecto al día anterior. La tasa de incidencia es de 2,53 por 100.000 habitantes, inferior a la del día de ayer, pero la más elevada. Le sigue Mayabeque, que con los 7 casos que ha diagnosticado en los últimos 15 días, presenta una tasa de 1,82 por 100.000 habitantes, similar a la del día de ayer, y siempre ratificamos que se mantienen las restantes 14 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud sin casos confirmados en los últimos 15 días y algunos en los últimos 30 y algunos en los últimos 2 meses sin casos confirmados de la enfermedad. Con los dos menores de 20 años que se diagnosticaron ayer, se acumulan un total de 270 niños o menores de 20 años con la COVID-19 que se han diagnosticado en Cuba, todos con una evolución clínica favorable, sin complicaciones, y de ellos el 93%, o sea, 251, ya se encuentran de alta en estos momentos. Con el comportamiento de estos indicadores, pues ya de los 2.300 pacientes que se han diagnosticado en Cuba con esta enfermedad, se mantienen ingresados, confirmados, activos, 55, o sea, es el 2,3%, es lo que le llaman los casos activos, y de estos 55 casos que están ingresados con COVID-19, pues 52, el 94,5% con una evolución clínica estable, ya que en el día de hoy informamos de 3 pacientes que se encuentran en el estado de grave, 2 que ya se habían informado ayer y 1 más que se incorporó en el día de ayer, 3 pacientes con reportados de grave, de aquí de La Habana los 3, y que están ingresados en el Hospital Salvador Allende. Siempre lamentamos el fallecimiento de 86 personas en nuestro país como consecuencia de esta enfermedad. Como dije al inicio, es el 8º día sin tener fallecidos en Cuba. Eso hace una letalidad de un 3,63%. Y con esta letalidad, pues Cuba se mantiene en el lugar número 20 de la región de las Américas y en el lugar 102 del mundo. O sea, eso es el orden que se le da de acuerdo a la letalidad a los países, a los diferentes países del mundo y de la región de las Américas. Siempre mencionamos los 2 pacientes que se evacuaron al inicio de la pandemia. Ayer se dieron 2 altas, indicador que no queda por encima de los casos ingresados, una diferencia de 1, y las 2 altas, pues una de aquí de La Habana y una de un paciente que quedaba ingresado en la provincia de Matanzas. De esta forma ya se acumulan 2.229 pacientes que se han recuperado de la enfermedad, que representan el 94% de los mismos. Esta es la situación de nuestro país y el comportamiento de la pandemia desde que comenzamos
a tener pacientes confirmados, que fue el 11 de marzo de este año. Hasta anoche a las 12 de la noche, como siempre digo, pues se mantienen los 185 países que han reportado casos confirmados de la COVID. Ayer se diagnosticaron en el mundo 208.213 casos con COVID-19, cifra que realmente no se logra una disminución. Y de esta forma ya llegamos a los 11.053.488 casos que se han confirmado con esta enfermedad. Ayer, lo que es mucho más significativo, fallecieron en el mundo 5.147 personas con esta enfermedad y ya se acumulan 526.260 fallecidos, lo cual da una letalidad de 4,76. Bien, esta es la situación en el mundo. En la región de las Américas se reportan 5.704.771 casos confirmados. Ayer en la región de las Américas se diagnosticaron 124.635, que representan el 51,11% del total de casos reportados en el mundo. Y ayer fallecieron 3.384 personas con la COVID-19 o por la COVID-19 en la región de las Américas, lo cual da una letalidad de un 4,6%. Como yo dije inicialmente, los 3 casos confirmados en el día de ayer son de La Habana, pertenecen a 2 municipios de La Habana y es el comportamiento que tiene la enfermedad hasta el día de hoy. Esta es la situación de Cuba, esta es la situación del mundo y que, como ustedes ven, es una pandemia que sigue azotando, que sigue afectando de manera importante a el mundo completo. Por eso, con mucha más razón, se ratifica su condición de pandemia. Hasta aquí nuestra información, Héctor. No sé si hay alguna pregunta de las personas que nos siguen, de los medios. Tenemos algunas preguntas, doctor. La población nos vuelve a reiterar la siguiente pregunta. Dice: desean conocer si alguno de los casos de alta y recuperados de la COVID-19 en nuestro país ha sufrido una recaída o se ha contagiado nuevamente con la enfermedad. Ahí en nuestro país, como tal, yo lo precisaba con el equipo de clínico, el doctor Osvaldo Castro, el doctor Pereda, no hemos tenido recaídas como tal de la enfermedad. Sí hemos tenido personas que después de dada de alta, después de haberse negativizado con el PCR, o sea, verificado con el PCR, la prueba de biología molecular que se hace, estar negativa al virus SARS-CoV-2, pues han tenido manifestaciones de diferentes tipos y algunas han tenido que ingresar, pero casi siempre asociadas con una enfermedad que ya previamente tenían. Por ejemplo, personas que han tenido el antecedente de padecer de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o de una insuficiencia cardíaca, que después presentan disnea, se han tenido que ingresar en algunos casos, pero cuando se ha ido a estudiar, sí tienen positividad, porque no hayan negativizado, o sea, se hayan vuelto a infectar en un momento determinado, pues se ha determinado, se ha evidenciado que esa persona ha estado negativa a el virus SARS-CoV-2. Es lo que podemos decir, pero indiscutiblemente en el mundo se han reportado varios pacientes que han tenido recaídas después de su recuperación clínica
de la enfermedad. Doctor, también por el correo COVID-19 se recepciona la siguiente pregunta. ¿Podría detallar en qué consiste el protocolo 5 que se está utilizando contra la COVID-19 en adultos y niños? ¿Cuáles son los medicamentos de producción nacional que se incluyen? ¿Qué medicamentos nacionales que no están en los protocolos se están empleando? Sí, en nuestro país existen los protocolos de tratamiento. Incluso aquí creo que lo presentamos una vez, en las mesas redondas se ha presentado, en las conferencias y las reuniones del Grupo Nacional también, que es lo que le llaman la escalera de tratamiento, que se va aplicando diferentes modalidades de tratamiento en diferentes estadios, cuando es sospechoso, cuando es contacto, cuando es confirmado, los graves, los críticos, y en muchas ocasiones de forma preventiva también se ha informado de los tratamientos preventivos. Estamos hablando del Prevengo, del Nasaferol, o sea, diferentes modalidades, la biomodulina que se han aplicado. Ahora, ya específicamente a la versión 5 del protocolo de nuestro país, una de las novedades más importantes es que hace una diferenciación entre los casos sintomáticos y los asintomáticos. Sobre todo en el caso de los asintomáticos, cuando son adultos, porque el niño tiene alguna particularidad, se tratan solo con productos de producción nacional, como el interferón, de elección el everferón, que es la combinación del interferón alfa-2b y el gamma, y en esta versión y en las anteriores también se utilizan otros productos nacionales, en dependencia del requerimiento del paciente, como es el anticuerpo monoclonal itolizumab del Centro de Ingeniería, del Centro de Inmunología Molecular, el péptido 6GB 258, la eritropoyecina, el sulfacén y otros que también se aplican mediante esta versión. Héctor, si no tienes más preguntas... Así terminamos, doctor, la ronda de preguntas. A mí me gustaría comentar, porque me ha reiterado la pregunta, ¿no? En relación con los indicadores que en nuestro país se elaboraron, se aprobaron por el Grupo Temporal Nacional, incluso por el presidente, primer ministro, vicepresidentes y demás, en cuanto a los indicadores que se evalúan. Eso se evalúa diariamente, su comportamiento en cada una de las provincias y en cada uno de los municipios. Y qué es lo que hace que pasemos de una etapa a otra o de una fase a la otra, en la medida que cada uno tiene pues su evaluación. En primer lugar, se tiene en cuenta la tasa de incidencia de casos confirmados, que eso es, aquí lo evaluamos todos los días, decimos cuál es el comportamiento por provincia. La tasa de incidencia no es más que el número de casos confirmados que hay en un momento determinado y en un lugar determinado. Digamos, en Cuba, en el día de hoy, la tasa de incidencia es tal y es lo que permite. Eso se pusieron parámetros y, por ejemplo, para la fase 1, para la fase 2 y para la fase 3, lo que se requiere es una disminución de la tasa de incidencia de esa provincia o de ese municipio en comparación con los 15 días anteriores. Es como se evalúa. Nosotros podemos decir que en Cuba la tasa de incidencia hoy es de 0,54 por 100.000 habitantes, la tasa de incidencia en los últimos 15 días, con 61 casos que se han diagnosticado en los últimos 15 días. Esto condiciona una disminución del 58,8% en comparación con la quincena anterior. Por lo tanto, se cumple para Cuba, se cumple para todas las provincias. La Habana con una disminución también en comparación con igual quincena anterior, y en el caso de Mayabeque, pues en un asentamiento, que es el asentamiento de Roble, que está
en el municipio de San José de las Lajas, pues este indicador tiene un incremento en comparación con la quincena anterior, que hace que la provincia y el municipio tengan un incremento. Eso no afecta al municipio como tal, sino realmente a un asentamiento del municipio de San José de las Lajas. Ahora, el índice reproductivo, que algunos le llaman el número reproductivo básico, se identifica con una letra que es el RO, es el número promedio de casos nuevos que causa un individuo infectado durante el transcurso de la enfermedad. O sea, si yo soy un paciente que tengo una enfermedad, que estoy infectado, ¿cuántas personas se contagian por el contacto conmigo? Eso es lo que mide el RO y que se dará cuenta nuestra población que eso es lo que mide es la capacidad de contagio que puede provocar la enfermedad. Eso es un análisis que se hace. En nuestro país el parámetro que se utiliza para evaluar este indicador es para la fase 1 tener un RO de hasta 1, para la fase 2 un RO por debajo de 1 y para la fase 3 un RO por debajo de 0,95. O sea, eso lo que mide es la capacidad, la velocidad y la severidad de propagación del virus. En Cuba, en los últimos 15 días, el RO es de 0,65, o sea, por debajo de 1, se cumple para la primera, para la segunda y para la tercera fase, y en todas las provincias se cumple el RO también, queda por debajo de 1. Los casos activos, ya nuestra población lo conoce, los casos activos es el número de casos que se mantienen con la enfermedad ingresado, o sea que se han diagnosticado y se mantienen ingresados, y en un momento eso se va haciendo un corte diario, como nosotros informamos aquí, y los parámetros que se utilizan para ir evaluando las diferentes fases, pues para la fase número 1 es tener hasta un 5% de casos activos, para la fase número 2 hasta 3 y para la fase número 3 hasta 1 o menos, 3 o menos y 5 o menos. En Cuba podemos decir, como ya informamos cuando evaluamos el comportamiento de la pandemia, que tenemos 55 casos activos. Eso representa el 2,32% de los casos diagnosticados en nuestro país. Por lo tanto, este es un indicador que para las 3 fases de la primera etapa se cumple en nuestro país. La provincia de La Habana lo cumple también con un 3,6% de los casos activos, tiene 47 casos activos y lo cumple para la primera fase. Cuando entramos en los municipios, pues hay algunos que todavía no lo han alcanzado y en el caso de Mayabeque este indicador pues no se cumple específicamente en el municipio de San José de los Lajas. El cuarto indicador, el número de casos positivos con fuente de infección conocida en los últimos 15 días. Eso mide, aquí ustedes también nosotros lo evaluamos, o sea, cuántos tienen fuente de infección, cuántos no tienen. Eso mide un poco lo que queremos que se haga en cada caso, y es que se pueda profundizar con la historia epidemiológica y se pueda determinar que quién lo infectó, quién me infectó a mí y a cuántas personas, a cuántos contactos yo he podido infectar. Entonces, por eso el indicador que se mide son los casos que tienen fuente de infección conocida. Ese es un indicador que está establecido que en la primera fase se puede tener el 90% con fuente de infección conocida, ya para la segunda fase es el 95% de todos los casos que están diagnosticados que tengan fuente de infección conocida y para la tercera fase el 98% que tengan la fuente de infección conocida. Y reitero, es muy importante porque en la medida que usted identifica bien cuál es la fuente de infección,
pues puede hacer las acciones de control mucho mejor. En nuestro país se cumple, nacionalmente está un 91,8%, eso es el 91,8% de los casos diagnosticados en los últimos 15 días, se conoce cuál fue su fuente de infección. Y en la provincia de La Habana hay 2 municipios que no lo han alcanzado, y la provincia de Mayabeque, en el municipio San José de las Lajas, pues no ha logrado todavía alcanzar el 90%. Yo me estoy refiriendo a La Habana y Mayabeque porque son las 2 provincias que han tenido casos en los últimos 15 días. El resto, como es natural, nuestra población que además tiene una cultura, que además, como digo yo, todos los cubanos tenemos un médico adentro, pues entiende que todos los demás, las demás provincias y el municipio especial y la juventud cumplen todos estos indicadores. Y el quinto indicador es la existencia de eventos que se llaman de transmisión local. El evento de transmisión local es cuando, a punto de partida de un caso que se ha confirmado en un territorio, pues se producen otros casos más infectados en ese mismo territorio. O sea, se produce una transmisión local y no podemos hablar de que no fue un caso que vino del exterior y trajo aquí a la localidad tal, trajo la infección, pero ya desde el momento en que se empieza a producir transmisión, pues hablamos de un evento. Cuando no tiene una cifra y es controlado, se habla de foco. Cuando la magnitud es un poco mayor, pues se habla de evento. Los parámetros que se utilizan en nuestro país para la fase 1 es tener eventos de transmisión local circunscritos a una familia o a un centro en varios territorios. Ya para la fase 2 y para la fase 3 son eventos de transmisión local aislados. Cuba cumple con este indicador para las 3 fases, al tener en estos momentos un evento activo en la provincia de La Habana, en el municipio Centro Habana, que lleva ya varios días de evolución. Bueno, yo creo que con esto he podido dar una información inicial de los 5 parámetros. Reitero, son 5 parámetros que se evalúan diariamente, no solo por el grupo de trabajo del Ministerio de Salud Pública, sino por el grupo de técnicos de trabajo nacional, que reitero, preside nuestro presidente, nuestro primer ministro, viceprimeros ministros, viceprimeros ministros, o sea, se evalúa diariamente. Y es lo que permite en un momento determinado hacer como se dijo ahora, ¿no? Bueno, pues todas las provincias, excepto La Habana y Matanzas, pasan a la fase 2 teniendo en cuenta estos indicadores. La Habana pasa a la fase 1 teniendo en cuenta estos indicadores y Matanzas se mantiene en la fase 1 hasta ver la evolución del comportamiento de la pandemia en este territorio. Reitero, nosotros de todas formas vamos a dar una información diaria de cómo se va comportando esto sin tener tanto detalle de lo que representa cada uno, porque esto lo hicimos hoy para que nuestro pueblo pueda evaluar qué aspectos se tienen en cuenta del comportamiento de la pandemia. Bueno, de esta forma agradecemos mucho el apoyo que ustedes han dado para esta transmisión, Raúl desde los estudios, y sobre todo agradecemos mucho a la población que hoy domingo ha escuchado nuestra información y que diariamente nos acompaña. Muchas gracias. El agradecimiento vaya también para usted, doctor, y para todos los que nos siguen. Devolvemos la señal a los estudios centrales.